Hola, buenas tardes. Yo soy Carlos Arturo Hernández Dávila, soy investigador en el Centro INA en el Estado de México y el día de hoy pues muy contento aquí en el Colegio Mexiquense. Terminamos de impartir una charla que se llama Hablar al revés y es justamente un análisis sobre pues, los discursos ceremoniales de los pueblos otomíes, tanto de la Sierra de las Cruces y Monte Alto en el Estado de México, como pues, algunos ejemplos en la Huasteca Meridional, específicamente en el municipio de Izhuatlán de Madero, en la Huasteca Veracruzana. Me gustaría mucho que pudieran volver a ver la conferencia. En ella estoy intentando poner un poco como en crisis nuestras ideas sobre qué es una plegaria, qué es un rezo, qué es un discurso ceremonial, pues para poner el énfasis en que hay muchos discursos que no requieren de palabras, que es el cuerpo tal vez el mejor transmisor de la palabra en todos los sentidos. Cuando el cuerpo se hace texto, la retórica entonces toma sentimientos, afectos, lágrimas, silencios, murmullos, suspiros, y tal vez es ahí donde valga la pena encontrar como puntos más sugerentes de las manifestaciones religiosas de los pueblos indígenas. En fin, de todo esto me gustaría seguir compartiendo con ustedes, pero la charla está disponible en los sitios oficiales del Colegio Mexiquense. Ojalá que les guste. Pues en mi opinión muy particular, los principales retos que enfrentan las comunidades indígenas tanto en el país como en el Estado de México es, aunque se escuche un poco alarmante, su propia sobrevivencia. Los pueblos indígenas durante muchos siglos han sido habitantes y custodios de zonas ricas en recursos naturales, en bosques, en agua, en oxígeno, y han sabido habitar, han sabido preservar, han sabido cuidar y han sabido mantener. Sin embargo, la pulsión devoradora del capitalismo extractivista ha puesto justamente la mira en muchos territorios indígenas, pues donde la gente quiere que las cosas se mantengan suficientemente en armonía entre sus comunidades y los seres que habitan en la naturaleza. Así el caso de los Icot o Guaves, en el sur de Oaxaca, que defienden al Padre Viento, por ejemplo, contra las empresas eólicas españolas. Las comunidades nahuas de la Sierra Norte de Puebla que luchan contra las mineras canadienses que quieren destruir los cerros donde justamente viven los padres y madres de estos pueblos. En el Estado de México hay una voraz política empresarial respecto a la gentrificación urbana y de repente los bosques ahora son patrimonio de quien pueda pagar miles de pesos por un metro cuadrado para estar cerca de una naturaleza que no solamente no conoce, sino que no valora, que solamente puede comprar. Y así podríamos irnos estado por estado y región por región, y creo que hoy las culturas indígenas justamente enfrentan este dilema de seguirse manteniendo cohesionadas, seguras, con vida y con plenitud. No hay que olvidar que también muchas zonas indígenas están expuestas a la violencia, tanto del crimen organizado, como de otro tipo de agentes externos, entre los cuales también en muchos casos se encuentra el propio Estado mexicano. De tal suerte que es el mismo reto que tienen desde hace 5 siglos, resistir, mantenerse para seguir siendo los que ellos y ellas quieren seguir siendo. Bueno, en el Estado de México tenemos pues 5 lenguas originarias con sus respectivas variantes de región a región, ¿no? Otomí, Oñato o Yujú, dicen la gente de Acazulco. Tenemos al pueblo Mazahua en toda esta parte poniente del Estado de México, pero también muchos de ellos son migrantes en las grandes ciudades. Al pueblo Piekajó, ¿no? Que está en el municipio de Ocuilan, al pueblo Bótuna o Matlatzinca en Temascaltepec y al pueblo Nahua que está también en Temascaltepec y en algunas otras regiones del estado como en Texcoco. Las 5 están en riesgo, enfrentan distintos retos, distintas vicisitudes para mantenerse.
Si bien el otomí y el mazahua siguen siendo todavía muy presentes entre niños y jóvenes, etcétera, el caso del matlatzinca, por ejemplo, vemos que pues solamente la gente adulta o tal vez los viejitos son quienes lo hablan. Y aún así, soy testigo de cómo hay muchos trabajos de revitalización de las lenguas porque se sabe que cuando una lengua se muere, se pierde una manera de nombrar, de describir, de clasificar al mundo, al pensamiento, a los existentes y a las relaciones que hay entre ellos para que el mundo siga siendo tal y como lo conocemos. De tal suerte que en el hipotético caso de que desaparezcan las lenguas, se pierde mucho. Se pierden formas de seguir creando y concibiendo la existencia. Se pierden cariños, palabras de afecto, de amor, se pierden insultos, se pierden apodos, se pierden, en fin, muchas cosas. El asunto es que, si ustedes se dan cuenta, se pierde la lengua, pero también se pierde el territorio, pero a veces también se pierde la vida, se pierde el arte popular, y la gran pregunta es ¿por qué? Y la respuesta está a la vista de todos, ¿no? De repente ser diferente, seguirse manteniendo como parte de un pueblo originario, sigue siendo una opción que se enfrenta al racismo, al clasismo, a la exclusión y a la pobreza. Entonces, yo hago votos para que las 5 lenguas indígenas del Estado se mantengan vitales, pero también valoro muchísimo que muchos pueblos indígenas migrantes en el Estado de México también enriquecen nuestro atlas lingüístico. Hay gente que habla tzotzil y tzeltal de los Altos de Chiapas en Valle de Chalco. En Ecatepec se hablan mije, mixteco, zapoteco de varias variantes del estado de Oaxaca. Tengo entendido que en la zona de Huixquilucan, por ejemplo, también hay una cantidad importante de migrantes que hablan su propia lengua porque llegaron de la Sierra Norte de Puebla o de otros pueblos de Hidalgo o incluso de Guerrero. De tal suerte que ojalá que no desaparezca una lengua, porque es como si se incendiara una biblioteca. Desde su perspectiva. Pues creo que como sociedad nos toca ser suficientemente respetuosos de la diversidad lingüística, conocerla, valorarla, apreciarla. En la medida de lo posible, evitar sesgos racistas o clasistas, tratar de aprender un poco más. Muchos de aquellos que provenimos de sectores mestizos o que nuestros abuelos fueron indígenas, pero que se fueron perdiendo los saberes ancestrales por el tema de las generaciones, tal vez recuperar hasta donde se pueda algo de ese patrimonio lingüístico. Pero creo que una marca fundamental para que esto pueda funcionar es el respeto a la diversidad lingüística. Entender que todos tenemos una pequeña letra que configura un gran alfabeto, ¿no?, que es la comunidad humana que vive en el Estado de México. Yo creo que en la medida de lo posible, desde la trinchera de cada quien, podemos hacer algo para que las lenguas sigan floreciendo.